Empezamos una nueva emisión de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Bueno, Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, estás? Ramiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hoy tenemos un programa muy, pero muy colmado de noticias de Latinoamérica, muchas de Brasil. Y una muy importante, pero muy, muy importante, que trajo mucha alegría de Colombia, ¿no? Y con un invitado especialista. Y ya vamos a hablar de Colombia, vamos a hablar con un invitado de Honduras, con Gilberto Ríos. ¿Qué tal, Gilberto? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, compañeros. Me va muy bien, pues acá transmitiendo desde Tegucigalpa, la nueva capital en manos de la izquierda latinoamericana. Queremos decir que Gilberto Ríos es dirigente fundador del Partido Libertad y Refundación, coordinador de ALBA, y también está trabajando junto con Xiomara Castro, con la presidenta, ¿no, Gilberto? Sí, efectivamente. Nosotros hacemos vida sobre todo con los movimientos sociales. Yo vengo de la izquierda hondureña, que fue también uno de los componentes con los que creamos el Partido Libertad y Refundación. Y sí, bueno, estamos ahora mismo en una vorágine de actividades que no te permite reconocer muy bien la frontera, pero es tratar de cambiar todo lo que tenga que ser cambiado en Honduras. Nosotros nos ponemos contentos porque ganó Petro, porque ganó Francia Márquez en Colombia. También nos pusimos muy contentos cuando ganó Xiomara Castro. Nos pusimos muy, pero muy contentos. Pero el hecho de llegar al gobierno, de acceder al gobierno, de ganar unas elecciones, es, digamos, recién el puntapié inicial, para decirlo de alguna manera. Hay muchos problemas y desafíos, ¿no? Comenzamos por Honduras. ¿Qué te parece, Gilberto? Contanos cómo está la situación en Honduras. Bueno, es crítica, ¿verdad? Fueron 13 años, prácticamente 12 años, 7 meses de un neoliberalismo extremo, diríamos, donde también los partidos políticos tradicionales del país que llevaban de gobernar de manera consecutiva más de 130 años, representaban no solo a una élite oligárquica, que ya no es el enemigo nuestro en Latinoamérica, las burguesías nacionales, ¿no? Sino las élites oligárquicas que son, digamos que tienen muchos componentes del capital transnacional y que, bueno, son muy obedientes a los Estados Unidos. Pero en el caso de nuestra región, específicamente de Colombia hacia Estados Unidos, es muy fuerte también la influencia del narcotráfico. Entonces, claramente los tres gobiernos que hubo durante estos 12 años del Partido Nacional fueron gobiernos muy vinculados al narcotráfico, de tal manera que el hijo del primer presidente después del golpe de Porfirio Lobo Sosa está preso en una cárcel de Nueva York con una cadena perpetua más 30 años, ¿verdad?, por traficar más de 50 toneladas de cocaína. Pero a la vez, en el caso de Juan Orlando, su hermano primero, Tony Hernández, fue sentenciado también a una cadena perpetua, ¿verdad?, más 30 años. Y luego, bueno, 19 días después de tomar el poder Xiomara, también fue extraditado el expresidente. Bueno, primero fue capturado y 2 meses después fue extraditado el expresidente de facto, ¿verdad?, Juan Orlando Hernández. Entonces, por tráfico de drogas, esta vez fue acusado por el tráfico de 500 toneladas de cocaína. Y bueno, estamos esperando un juicio ahora mismo, pero seguro la sentencia también será bastante severa. Entonces tenemos un narcoestado muy influenciado por la lógica colombiana. De hecho, hay un dato que yo siempre comento para que nos hagamos más o menos una idea, y es que el 10 de enero, del 2010, ¿verdad?, 3 días después de haber asumido el poder Porfirio Lobo Sosa, después de las elecciones espurias que se dieron después del golpe de Estado, llegó nada más y nada menos que Uribe Vélez al país a asesorar sobre temas de seguridad, ¿verdad? Entonces prácticamente llegó a instalar el narcotráfico de manera oficial, ¿verdad?, a través de la presidencia. Y bueno, a partir de esa época pasaron 12 años y ya las consecuencias fueron terribles, ¿verdad? Tenemos un país que multiplicó su deuda externa por 5, estamos cerca de los 20.000 millones de dólares de deuda. Un país que tiene el 71% de pobreza, el segundo país más pobre de América Latina, solo después de Haití, más de un 50% de personas viviendo en la miseria, ¿verdad? Una economía golpeada por el agotamiento, principalmente, hay que decirlo, del neoliberalismo, ¿verdad? Pero también por la crisis económica mundial, ¿verdad? Y somos una economía sumamente pequeña y dependiente. Entonces, Xiomara asume un país destruido, un país endeudado,
un país dividido, un país, y no digo dividido en el sentido de que no hay armonía social, ¿no? Sino polarizado, muy polarizado políticamente, y bueno, también es terreno fértil eso para sembrar y avanzar. Y un partido que continúa estructurándose, conformándose y ahora entendiendo la dinámica gobierno-partido, que es bien compleja. Y quiero decir también en un segundo ciclo de las izquierdas latinoamericanas, que si bien el primero, digamos, para los que somos ortodoxos, no era suficiente, en este caso, este segundo ciclo, pues vemos que van a haber muchas más deficiencias, ¿no? La izquierda doctrinalmente se ha debilitado mucho, pero la derecha también se ha desdibujado en el plano, ¿no? Hay un fenómeno dialéctico entre la situación pues, de las fuerzas políticas nacionales, pero también un reflejo de lo que está pasando con el decaimiento del imperialismo norteamericano, bueno, y el sistema mundo en general, ¿no? Y eso crea una influencia muy fuerte en los países tan pequeños, sobre todo como nosotros, que pues la palabra independencia va a costar llegar hasta ahí. Pero ya estamos recorriendo camino, hay buena actitud. La presidenta Xiomara en 150 días y el Congreso Nacional que la acompaña, porque también ganamos el Congreso Nacional, están haciendo pues las reformas rápidamente estructurales. Yo diría que la más importante o de las 10 más importantes que se avanzaron en estos 150 días fue la de quitarle todo el dinero del Estado a la banca privada, porque aquí a través de 122 fideicomisos, la banca privada administraba todo el dinero del Estado absolutamente. Y ahora este dinero por lo menos va a estar más directamente pues a disposición de la presidencia y de nuestro gobierno. Así que se están atacando intereses, se está avanzando lentamente. Yo digo de manera poco optimista, estamos colocados en coordenadas de colisión con los intereses oligárquicos y eso va a generar problemas. Creo que el pueblo está dispuesto a dar esa batalla. Estabas hablando que al expresidente lo están acusando de contrabando de 500 toneladas de cocaína. Vamos a decirlo con todas las letras. Si la DEA y los Estados Unidos, que están tan interesados en la guerra contra el tráfico, no lo vieron, es porque no quisieron. Durante 8 años le fue funcional a sus intereses, a los intereses de sus empresas y a los intereses de sus asociados, y ahora lo desechan. Por supuesto, sí hay una responsabilidad compartida, ¿no?, con el gobierno de los Estados Unidos, pero si nos regresamos a la historia de lo que fue el narcotráfico en Centroamérica, recordemos, y hay una película, por cierto, norteamericana que lo relata muy bien, que es Barry Hill, que es protagonizada por Tom Cruise. Yo siempre la recomiendo porque, bueno, es una confesión cínica de todo lo que fue el escándalo Irán-Contra, cómo los norteamericanos establecieron el tráfico de drogas desde Medellín hasta Arkansas, ¿verdad? Pasando por bases de Centroamérica, especialmente por Honduras, y cómo esa estructura funcionó en los 80. En el caso de Juan Orlando Hernández, según el Tribunal Sur de Nueva York, no es narcotraficante desde que llegó a la presidencia, sino desde el año 2004. Es decir, que tienen 18 años de seguirle la pista. Entonces, claramente era uno de los operadores de sus carteles. El principal cartel en la región es la DEA, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos muy bien como centroamericanos. Y bueno, los carteles que compiten contra la DEA o que se pasan de listos contra la DEA, pues tienen esta respuesta. Y creo que fue lo que le pasó al cartel de Juan Orlando Hernández. Y en este momento, por ejemplo, estamos viendo que hay graves problemas en Ecuador, ¿no? También relacionados con la coyuntura internacional, que supuestamente el disparador sería el precio de la gasolina, pero no es una pauta de 10 puntos muy, pero muy interesantes. Me parece que son los 10 puntos válidos para cualquier país de Latinoamérica, como comentábamos con Osvaldo en el programa anterior. Yo lo firmo abajo, yo también salgo a luchar por esos 10 puntos. En Brasil, por ejemplo, y comentábamos que en Argentina lo mismo. ¿Crees que puede haber algún tipo de reflejo de esas manifestaciones en Ecuador? Claro. Mira, lo que pasa es que yo pienso que hay que contextualizar un poco también este segundo ciclo, decía, latinoamericano, ¿no? En Ecuador, o sea, fue el primer ciclo de las izquierdas latinoamericanas fue en el marco del agotamiento total, ¿no? El corralito financiero en Argentina, el corralito también en Ecuador, la guerra del agua en ¿cómo se llama? En Bolivia, lo que había venido acumulándose del Caracazo, luego el intento de golpe de Chávez, luego las elecciones del 98, que fue en realidad donde también surgimos todos, ¿no? Este esfuerzo democrático del comandante Chávez. Bueno,
ese primer ciclo de agotamiento dio el primer, la primera andanada de gobierno de izquierda en América Latina, ¿no? Que fue, por cierto, según la CEPAL, el momento de mayor distribución de la riqueza socialmente productiva en el continente. Y luego, para acabar con ese ciclo, justamente el fin del ciclo fue aquí en Honduras con el golpe de Estado del 28 de junio, que vamos a cumplir 13 años esta semana de conmemoración. Y bueno, a partir de eso vino el golpe de Estado en Brasil, el golpe de Estado en Paraguay y luego la guerra lawfare, ¿no? Entonces yo lo que quiero establecer es que este ciclo de la derecha fue forzado, no fue un ciclo natural. Y fue forzado y luego al retornar al poder se apresuró o sea, lo que hizo Macri en Argentina, ¿no? Se apresuró a privatizar todo, a profundizar la crisis, a aumentar las contradicciones. Entonces, el hecho de haberlo logrado de esa manera hace que estemos viviendo como en una dimensión de la no democracia, ¿no? Y me parece que es lo que pasa justamente en Ecuador, ¿verdad? Ya es el refrito de lo que fueron los gobiernos neoliberales, pero ya es algo incomible, ¿no? Y bueno, por supuesto la CONAI siempre ha sido muy beligerante, que por cierto no era muy pro Correa, ¿no? También le hizo muchos paros a Correa. Hay que destacar, digamos, la característica independiente de este movimiento indígena de Ecuador, no todo, ¿verdad? Algunos también estaban, por supuesto, en apoyo al gobierno ciudadano de Correa, pero yo ya ni hablaría del agotamiento neoliberal, sino la farsa, ¿no? De los gobiernos de la derecha que representan únicamente intereses de élite y que cada vez es más evidente a la población, lo estamos mencionando en las escuelas de formación política nuestra, que estamos también en medio de una revolución tecnológica, ¿no? Así como fue la revolución industrial, ¿verdad? La catalizadora, digamos, de ciertos fenómenos entre la burguesía y el proletariado en el siglo XVI, el siglo XVIII, en Europa, el siglo XIX en Europa. Esta vez, acá, en la revolución que está jugando un papel importante es el de las comunicaciones, ¿verdad? Entonces, cada vez cae más la posibilidad de marcar una hegemonía mediática por parte de los grandes medios de comunicación. Entonces, la derecha la tiene complicada, son evidentemente minorías, y eso hace que cada vez pues se acumule más hacia nuestro campo, que igual representa un desafío. Y yo voy a aprovechar lo que estás diciendo para pasar un aviso publicitario. Primero de nuestro programa, que vean que nosotros hicimos uno hace un mes atrás, que justamente se relacionaba con eso, con los límites de la democracia moderna, y de paso aprovechar para recomendar un artículo, bueno, modestia aparte, no sé si será bueno, pero lo escribí yo, que salió publicado en una revista que se llama De Puño y Letra, que justamente tiene que ver con todo lo que estás diciendo, pero muy bien, Gilberto, porque concuerdo así, 100%, ¿no es verdad, Osvaldo? Qué bueno, estamos haciendo la misma lectura, mira. Gilberto, te escuchaba la descripción que hacía de lo que estaba pasando en tu país y pensaba un poco que es una descripción que casi encuadra perfectamente en la Argentina. Podrán cambiar un poco los tiempos, usted 12 años, nosotros 4, pero más o menos el daño está hecho lo mismo, se puede hacer en 1, 2, 3, 4, 12 años. Sí. El daño es grande. ¿Cómo hacen ustedes para sobrellevar lo que vos no dijiste grieta, pero te escuchaba, que es casi lo que acá hemos denominado, le hemos puesto el nombre de grieta, entre un sector del poder con respecto a los gobiernos progresistas, que acá sigue actuando, aunque no estén en el poder, diríamos, político, pero sí en el poder económico? ¿Cómo lo sobrellevan ustedes? Bueno, yo también vale la pena siempre hacer una caracterización, digamos, desde nuestra perspectiva, también lo que ocurrió, ¿no? Que el modelo neoliberal fue vaciando al Estado de su poder y de su alcance, ¿no? Y fue trasladando ese poder al sector privado, de tal manera que lo que te queda de cuota es muy pequeño, ¿verdad? Cuando llegas al gobierno y enfrentas, bueno, ellos son dueños de toda la banca, el 90% de los medios de comunicación. Aquí hay 7 familias que controlan el 90% de la economía prácticamente. Tenés el capital transnacional metido en todo el mismo Estado. Ahora mismo que llegamos al gobierno nos damos cuenta que todo está tercerizado, todo está entregado. Bueno, es muy difícil, y debo decirlo como revolucionario que aspiro, ¿no? Ser, debemos entrar en una época más rupturista, menos institucional. Hay mucho discurso liberal entre la izquierda latinoamericana, nosotros reproducimos ese discurso. Es comprensible que se hagan concesiones porque finalmente estamos en la
pues en la democracia formal, ¿no? Pero esa democracia formal debe cambiar prácticamente todos sus aspectos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo enfrentamos? Lo enfrentamos con una presidenta que tiene un espíritu muy similar al del presidente Zelaya, y no digo igual porque sí hay diferencias. Mientras el presidente Zelaya es un político que viene del tradicionalismo, que viene de la negociación, que viene de... Él es un gran conciliador, digamos. En el caso de Xiomara no encontramos eso, encontramos una mujer muy empoderada, muy apropiada de su rol, muy inteligente, muy capaz, muy competente y muy comprometida con el pueblo, que cada vez que sale a dar una declaración es para hacer prácticamente un escándalo, ¿no? De cómo se va a reestructurar el Estado de Honduras. Y a mí me parece que hay algo de rompimiento ahí, y bueno, algunas veces me suena esta fuerza que Cristina también demuestra, ¿no? Para poner un parangón de lo que han sido también las mujeres al frente de los gobiernos de izquierda en América Latina. Y me parece que con ese espíritu vamos a llegar bastante lejos. De hecho, ya hay un rumor, lo digo en código político, de que vamos a una constituyente, vamos a una consulta popular, que fue el origen del golpe, para reformar el texto constitucional. Y eso va a ser, pues, un movimiento telúrico aquí en Honduras, ¿verdad? Y va a tener repercusiones en la región y va a tener, por supuesto, repercusiones en el hemisferio. Pero creo que todos debemos aprovechar, está en ganga el imperialismo porque está de capa caída. Todo el mundo concuerda en que va a ser más violento, tal vez en este periodo, no necesariamente, pero de hecho no lo está demostrando así en este momento, por lo menos no en América Latina. Y creo que podemos avanzar muchísimo y reformar mucho y revolucionar mucho, ¿verdad? En este país. Yo, por lo que estás diciendo y me encantó ese paralelo que has trazado entre Xiomara y Zelaya y el marido, entre este casamiento, este matrimonio, digamos, informal entre Cristina y Alberto, y donde, bueno, parece que las mujeres son las que tienen la voz más fuerte, ¿no? Entonces es muy interesante, y a eso te lo quería llevar con lo que puede llegar a pasar. Vamos a hacer futurología, pero a través de un análisis político, ¿no? En Colombia, donde también Petro, que es un hombre, un político más tradicional, está en la fórmula, ha ganado la presidencia junto con una mujer, con Francia, que es de los movimientos sociales, que tiene otro tipo de forma de ver la política, otro tipo de entender la participación popular, y que también podríamos ponerla dentro de esta serie de matrimonios, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Sí, yo pienso, bueno, aquí voy a blasfemar un poco porque yo sé que el movimiento feminista es bastante reactivo y no lo critico negativamente por eso, pero también hay una agenda posmoderna, ¿no? Con una agenda del feminismo liberal, que es un feminismo que no representa los intereses de clase y que no representa los intereses de las mujeres de América Latina. Un feminismo corporativo, que le dicen. Bueno, mira, yo ese no lo conocía, pero lo agrego ahora mismo, lo indexo ahora mismo, porque sí, ese feminismo causó mucho daño, pero a la par, independientemente del signo que trae, ponía a la mujer de frente, ¿no? Pero no imaginaba a la derecha que esa mujer empoderada, ¿no? Es casi un anglicismo ese término, también viene de esa lógica y también viene de esa ideología, iba a terminar con una visión de clase, por ejemplo, o iba también a encarnar una visión de clase. Entonces, ahora es un feminismo peligroso porque es un feminismo que no solo toma el poder, sino que también mira el problema de la mujer y el problema de la clase. Y creo que eso lo encarna muy bien Francia, ¿verdad? En Colombia hay una escena de 5 segundos cuando entra ahorita el día de ayer con la vicepresidenta para hacer los arreglos de traspaso, o con la primera dama, no recuerdo cuál es la figura en Colombia, creo que es la vicepresidenta. Y ella se detiene en la entrada de la puerta para saludar al personal de servicio, ¿no? Que son seres humanos igual, mientras aquella pasa de lejos, porque para ella los trabajadores no existen, ¿no? Entonces, sí, las mujeres están tomando claramente una posición, pero la historia está determinada por otras cosas, no está determinada por el tema de género. Eso es importantísimo, es fundamental, es nuestra primera línea de batalla, que las mujeres integren cargos de dirección, que superen el 50% de participación. O sea, todo eso no es el problema nuestro. El problema nuestro es si realmente se está atacando la distribución de la riqueza, si realmente no se está concentrando, ¿verdad? Y si estamos convencidos de que cuando esto se ataque y cuando esto se resuelva, también las condiciones del patriarcado se van a ver seriamente debilitadas. Sí, al respecto me gustaría recordar que
abonando lo que estás diciendo, ¿no? Que personajes como Condoleezza Rice, como Margaret Thatcher y como la propia Hillary Clinton, que llevó tantas guerras al mundo al filo de la guerra, también eran mujeres, ¿no? Sí, claro, no podemos idealizar el género tampoco. Pero, ¿cómo ves la situación, los desafíos en Colombia? Ustedes hicieron una actividad el sábado pasado, previo a las elecciones también. ¿Qué te parece como desde tu punto de analista de cuestiones latinoamericanas? Bueno, nosotros hemos estado en Bogotá, ¿verdad? Junto con los movimientos sociales, con los partidos políticos. Hemos tenido una amistad muy cercana también con Piedad Córdoba, con el equipo de Petro. Por cierto que mi mejor amigo de la universidad era un colombiano que había expulsado la guerra y se había venido a vivir aquí a Honduras, era de la Juventud Comunista. También yo tuve una visión a través de este amigo de lo que era este país, un país sumamente complejo, lleno de contradicciones, como de microsociedades también adentro, ¿verdad? Es un país como separado, es un país como políticamente balcanizado, ¿no? Es muy complejo Colombia. Es muy complejo, hay mucho dinero en juego, hay muchos intereses, pero bueno, debo confesar, yo no creía en el triunfo de Petro, no porque no tuviera las capacidades o porque no lo respaldaba, es porque la industria de compra de votos, de mentiras, de engaños, es demasiado fuerte en Colombia, tiene todos los recursos a su disposición. Bueno, la verdad es que fue una fortuna que quedara Rodolfo Hernández como contrincante, porque es tal vez el más impresentable, y aún así el más impresentable sacó más de 10 millones de votos, ¿no? O sea, eso te da muestra de cómo es la derecha colombiana de fuerte. Y bueno, y esto lo que va a causar es que va a ser una sociedad ahora mismo que va a entrar en un nuevo conflicto. Yo no creo que armado, creo que esa etapa se va a ir superando, se va a ir distensionando, pero sí, el tema o sea, de la inequidad que hay en Colombia es un polvorín, ¿verdad? Esperemos que no sea la violencia, que Petro siga siendo ese conciliador, que incluso el día de ayer en Twitter que contestó Álvaro Uribe Vélez, le decía, bueno, reunámonos, ¿no? Está bien, discutamos las cosas del país por la vía del diálogo, ¿no? Invitando al más mafioso de todo el continente, al más asesino, al más narcotraficante. Lo digo sin ningún tapujo porque hasta la mafia colombiana asesinó compañeros nuestros acá, pues, ¿verdad? El sicariato que instaló Uribe, o sea, para nosotros es un demonio, ¿no? Sinceramente, en la tierra. Y aún así Petro le ofrece el diálogo. Entonces, eso es desde el punto de vista simbólico y también desde el punto de vista del análisis de lo que puede pasar, el camino que la izquierda estaría dispuesta a trazar para solucionar los conflictos colombianos. Vamos a ver, yo no sé en qué parte la conciliación puede ayudarnos a dar saltos de calidad, pero por lo menos lo que sí sabemos, y como dicen los colombianos, es que ya la cuota en sangre ya la pagaron, y sería sumamente injusto que siguieran pagándola después de tanto esfuerzo y sobre todo de tanto compromiso democrático de la sociedad. Y sabemos que estás en un evento, sabemos que tienes compromisos, sabemos de tus tiempos. Queremos dejarte, digamos, los últimos minutos para que hagas tus consideraciones finales, para que des tu mensaje, principalmente pensando, como siempre lo pensás, ¿no? Desde una perspectiva social y latinoamericanista. Y yo pienso que los revolucionarios, yo quiero hacer esta reflexión porque estamos en esta vuelta con la Escuela de Formación Política acá. Yo coordino la Escuela de Formación Política de Los Necios. Los Necios es una organización que fundamos hace 22 años, allá por el 99, y que ha estado muy cercana a los sectores sociales y a las fuerzas políticas de izquierda, etcétera, ¿no? Realmente estamos con los ojos puestos en Estados Unidos. Están nuestras coyunturas nacionales son sumamente importantes, les damos un análisis, pero lo que va a determinar mayormente el camino es lo que está pasando en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también hay un movimiento social. Yo lo pongo de ejemplo, hace 2 años hubo huelgas de casi 500,000 de maestros, por ejemplo. Los movimientos sociales que sí bien están influenciados por intereses políticos como Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? Las vidas negras importan, y otras dan muestra de que en Estados Unidos hay muchas cosas cambiando, ¿no? En los últimos 5 años se hicieron encuestas a las juventudes universitarias con el tema de si preferían el socialismo o el capitalismo, y las juventudes dijeron, preferimos el socialismo porque ahí no se paga la educación y no se paga la salud, ¿verdad? Y para ellos es la gran cruz, ¿no? Como ciudadanos norteamericanos de la primera potencia económica del mundo,
tener que pagar cifras escandalosas. Yo estaba leyendo las estadísticas, y esto es importante que la gente lo sepa, ¿no? La principal deuda pública norteamericana es la deuda de estudios. O sea, y la diferencia con respecto a las tarjetas de crédito es prácticamente el triple. Es decir, es lo que la sociedad norteamericana está comprometida con pagar sus estudios privados, el triple de lo que está debiendo en sus tarjetas de crédito, por poner un ejemplo. Entonces, algunas veces vemos como la estabilidad imperial como algo invariable, y me parece que hay mucha inestabilidad. Me parece que que Trump y Biden son reflejo también de la descomposición de la política norteamericana, ¿verdad? Son dos personajes que son, uno inspira la total desfachatez, ¿no? Trump, por lo menos en su forma de hablar, y el otro la senilidad, ¿verdad? Es la senilidad misma imperial, ¿no? Entonces eso nos va a generar coyunturas internacionales que, por cierto, en Asia, en África y en otras latitudes se están aprovechando de manera positiva. Y bueno, en América Latina tiene que abrir sus puertas a otras partes del mundo durante esto también pasa, pero a nivel interno también aprovecharlo, porque las oligarquías se debilitan, los capitales transnacionales se debilitan, al menos políticamente, y eso nos abre muchas oportunidades. Entonces hay que estar ahí en el análisis de la coyuntura y dando batalla. Yo les mando un abrazo fuerte desde Honduras, de pie, tratando de que esta sea la revolución socialista más necia de la historia y que podamos atenderlos en su momento aquí en esta patria, así como cuando hace 20 años viajábamos a Cuba, ¿no? Para conocer cómo sobrevivía el socialismo, pues pero poco lo vamos a invitar acá para ver cómo se construye el socialismo catracho, el socialismo hondureño. Y viajaremos e iremos gustosos, Gilberto. Sí. Te pueden seguir en Twitter, ahí colocado como Grillo779. Un abrazo y muchas gracias por la imagen que nos está dando de una América Latina parece cada vez más homogénea, lo que no ha pasado durante mucho tiempo. Ahora veo que los problemas y las soluciones parece que son las mismas. Muchísimas gracias. Hasta luego, compañeros. Hasta la próxima. Vamos a escuchar una canción. Una leyenda electoral. Que la deje en la memoria para que nadie la olvide. Mi público me lo pide, la maravillosa historia de cómo alcanzó la gloria un campesino casual que llamaban Juvenal. Cuando al diablo lo retó, lo enfrentó y lo derrotó en una lucha verbal. Bien sabido es que Satán combina el miedo y el fuego, con trampa gana en el juego y viste elegante el man macho triste y atarban todos pobres, y él con Lucas echa laca en la peluca y envuelve al otro en su labia, le hipnotiza hasta la rabia y después le dan la nuca. Una noche en pie de cuesta un grupo tomaba ron cuando apareció un varón y se rejuntó a la fiesta. Digo, escúchenme bien esta seré, si me dan su voto, un mandatario de voto para acabar con Lucifer. Ya ustedes lo van a ver que al demonio lo derroto. ¿Cómo puede Satanás acabar el satanismo? Dijo Juvenal, yo mismo conozco a este de atrás. Tiene varios nombres más, el doctor y el usurero, el más macho, el testaferro, el patán, el ventajoso, el aliado del mafioso. Pueblo, piénselo primero. Y seguía Juvenal, este sí es el propio Chiras, es el rey de las mentiras desde el tiempo colonial. Y a Juvenal mira mal el candidato y se ensaña. Yo no soy de esa calaña, pues mierda es lo que dice. Las turmas no me las pisen, me cague la campaña. Una campaña sin ciencia. Una campaña sin ciencia es como río sin curso, es cagajón con discurso, como abuelo sin paciencia, un bizcocho sin presencia, una yuca sin ají, como dos remis sin mí, un sancocho sancochao, un hombre muerto parado, un caldo sin perejil. Y se enloca el candidato y desenfunda la pistola cuando se le ve la cola y se le traba el aparato y sale corriendo un gato y quieto ahí Satanás, grita Juvenalizas, al doctor le brotan cachos y ya con cola y con cachos Satanás es Satanás. El diablo se espeluca y se forma así veloz. Le dice al Juvenal, cabrón, chucha, verga, perro, puta, mierda, caca, culo, puta, gonorrea, peo y pussy. Juvenal dice luz, agua, deporte y cultura, inversión y agricultura, educación y salud. Y el diablo pierde la ruta y salta como los cabros rebuscando los vocablos, pero solo dice puta, 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 y el rabo le coge atrás, se arruga y se tuerce más. Puta dice nuevamente y grita toda la gente, Satanás descanse en paz, Satanás descanse en paz. Juvenal le echó la cruz y el diablo no se vio más. Juvenal le echó la cruz y el diablo no se vio más.
Juvenal le echó la cruz y el diablo no se vio más. Juvenal le echó la cruz. Con cariño desde Piedecuesta. El diablo no se vio más. Tierra de artistas. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Marcela Camerano, que está en Suiza, miembro del Comité Internacional por la Libertad de Milagro Sala. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? Hola Ramiro, hola a todos los oyentes de Café Mercosur. Y vamos a hablar un poco de Milagro Sala, de la situación de Milagro Sala, ¿no? Porque hubo una manifestación en Buenos Aires multitudinaria, ¿no, Marcela? Para justamente pedir que pare con esta persecución y con esta acumulación de causas que le hace el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, ¿no, Marcela? Sí, justamente en la semana, el día miércoles creo que fue, hubo más de 10.000 compañeros y compañeras se movilizaron del Frente por la Libertad de Milagro Sala, organizaciones sociales, no solo los que hacen parte del Frente, sino también organizaciones sociales, políticas, gremiales y organismos de derechos humanos, y se movilizaron al Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos frente a la nueva ofensiva desplegada por el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, quien por intermedio del Ministerio de la Persecución que conduce el pretendido fiscal Sergio Lelo Sánchez, viene presionando para que Milagro Sala vuelva a la cárcel. Recordemos que Milagro ya lleva más de 6 años privada de su libertad. Qué bueno que estás nombrándolo a Lelo Sánchez, ¿no? Como lo has definido muy bien, porque en realidad no es un fiscal, es un persecutor terrible que se pasan las normas procesales penales y las normas penales por aquel lugar donde no se ve el sol, porque lo que hace es un derecho propio para perseguir a Milagro Sala, ¿no, Marcela? Sí, justamente, bueno, recordemos que la primera persona que hace 6 años atrás que fue a buscar a Milagro Sala y la detuvo, hoy es uno de los jueces de la justicia justamente del Tribunal de Jujuy. Lo han ascendido muy rápidamente. Y bueno, toda justicia del Tribunal Superior de Jujuy, no solo Argentina, sino hay comités internacionales que estamos pidiendo para que se intervenga justamente la justicia de Jujuy, porque de justicia no tiene nada, ¿no es cierto, Rami? Sí, empezando por la Corte Suprema de Justicia, que nunca está de más recordarlo. Ampliaron de 5 a 9 miembros, colocando miembros que se votaron a sí mismos porque eran diputados del radicalismo, del partido del gobernador Gerardo Morales, y ahora le están iniciando juicios políticos a los 5 que no estaban puestos por Gerardo Morales, con lo cual él pretende volver a lo que se conocía en la justicia argentina como el escándalo de la mayoría automática que había hecho Menem en los años 90. ¿Te acordás que Menem había hecho exactamente lo mismo? Había ampliado la corte para poner jueces propios y con eso, digamos, le ponían el sello a todo lo que él decía. No era una corte de justicia, le decían una escribanía, porque lo único que la hacían era ponerle el sello a todo lo que ellos decían. Muy complicado, ¿no, Marcela, de todo esto, no? Claro que es complicado porque, bueno, al poner a dedo los funcionarios de la justicia, obviamente que tiene todo a su favor y cada vez hay más causas que se le inventan, no solo a Milagro, sino a nuevos compañeros. Hace muy poquito la liberaron de su injusta prisión también a María Condorí y a su hermana. Y bueno, y también están como diciendo en la cuerda floja, porque en cualquier momento las pueden volver a poner presas. Recordemos también que está un compañero, Nieves, que todavía está en prisión. Y bueno, todo esto fue por razones políticas, por una brutal revancha oligárquica ordenada por la familia
Blaquier. La familia Blaquier es de los azucareros, de las minas, son grandes empresariales que manejan casi todo Jujuy junto a Gerardo Morales. Sí, qué bueno que dijiste eso de las compañeras que salieron en libertad por dos motivos, ¿no? Porque como ya había explicado el abogado de la Paz, que en un programa llamado Batuque en la Cocina, que recomendamos mucho, ¿no, Marchela? Que ahí nos hizo una hermosa entrevista y él explicaba, Paz, que hacía un año que tenían derecho, de acuerdo a las normas procesales penales, a la libertad, y sin embargo no se la concedían. Y consiguió hacerlo, pero ya están queriendo apelarla. Exacto. Ya están muy bien lo que estás diciendo, Marchela, porque están corriendo peligro. En la República de Gerardo Morales todo puede pasar. Ese es el tema. Justamente, él domina toda la provincia de Jujuy y es muy peligroso, sobre todo porque, bueno, él quiere postularse también como presidente de la Nación Argentina para el 2023. Y yo justamente quiero leer el último Twitter de Luis Hernán Paz, que dice: la persecución organizada por Gerardo Morales y ejecutada por el MPA Jujuy no se detiene. Hoy se notificaron que apelaron la libertad condicional de María Sandra y Adriana Noemí Condorí. El odio hacia las mujeres es patológico. Gozan con el sufrimiento de ellas. Son perversos. Este fue el Twitter que sacó ayer Luis Hernán Paz, que es el abogado de las compañeras de la Tupac Amaru y obviamente de Milagro Sala. Y bueno, es como decíamos con Luis Paz, ¿no? La gente tiene miedo de salir a las calles en Jujuy porque están siempre al riesgo de que lo pongan en prisión por cualquier cosa, mismo por dar un plato de comida. Hasta ese punto hemos llegado. Por otro lado, también quería citar que tuvimos el honor de que un integrante de la Red Internacional por la Lucha por la Libertad de Milagro Sala ha podido participar de esta marcha porque en este momento se encontraba en Buenos Aires y habló de nuestro compañero que es de Canadá, representa a Canadá, Jorge García Orales, nuestro querido Felicitaciones para el compañero Jorge que ha podido estar y representar al Comité Internacional por la Liberación de Milagro Sala. Y vos estabas hablando un poco de esta situación que hay en Jujuy, y yo no puedo dejar de mencionar también que esto también es parte de una estructura política que compró y cooptó y tiene mantenido comprados a varios compañeros del Partido Justicialista de Jujuy. Y esto lo ha destacado justamente otro entrevistado de Batuque en la Cocina, que también recomendamos escucharlos, que es Jorge Rashid, en un Twitter también, ¿no? Que él está pidiendo la intervención del Partido Justicialista de Jujuy, porque no puede ser que mientras se siga persiguiendo a los compañeros de la Tupac Amaru, el Partido Justicialista siga mirando por otro lado para cuidar sus intereses. Y él lo dice, digamos, fíjate, Marchela, lo dice sin tapujos, ¿no? Si el PJ fuese un partido en serio, debería ser intervenido el PJ de Jujuy. Son cómplices de la prisión y de las condenas de las compañeras que aún sufren prisión domiciliaria y les siguen agregando causas Milagro Sala. Llevan 6 años perseguidos. Y me parece que tiene toda la razón y yo lo firmo abajo, ¿no? También lo decía en la entrevista el abogado Paz. Pero, por otro lado, me parece que hubo cosas muy interesantes con relación a Milagro Sala. Y el 20, el Día de la Bandera, ¿no? Se hizo un encuentro en la CTA, la Confederación de los Trabajadores Argentinas, donde se la recordaron a Milagro, ¿no, Marcela? Sí, por supuesto. Nuestro queridísimo compañero Hugo Yasky de la CTA, a quien hemos recibido muchas veces aquí en Ginebra también, cuando se hace el foro de la Organización Internacional de Trabajadores. No se ha olvidado de Milagro, entre tantas otras cosas importantes que ha dicho. Vamos a escuchar el video, ¿qué te parece, Marcela? Dale. Vamos a escuchar el video donde él justamente se hace referencia a Milagro. Para nosotros hay también una compañera que no quiero dejar de nombrar, que ahora estaría acá con nosotros, la compañera Milagro Sala.
Le mandamos desde acá, Milagro, seguramente debe estar viéndonos, un abrazo fraterno para volver a reclamar su libertad. Y ahí podíamos ver todo el auditorio aplaudiéndola a Marcela, ¿no? Porque es un pedido de justicia y bueno, es muy triste ver que todavía sigue ocurriendo esto en Argentina y que hay cómplices, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y yo creo que en cada acto que se hace se recuerda a Milagro Sala, que ya lleva 6 años y medio privada de su libertad por la voluntad de una persona y de sus secuaces, de sus amigos, que están manejando toda una provincia y una pequeña provincia, pero bueno, una provincia de Argentina, donde es muy importante esta provincia argentina en el norte, limítrofe con Bolivia, donde tiene litio, tiene azúcar, tiene empresas, tiene mucha capacidad productiva y donde tiene nuevas casas hechas por la Tupac Amaru, donde tiene nuevos centros médicos, centros sociales, todo creado por la Tupac Amaru en el periodo, obviamente, donde gobernó Cristina Fernández de Kirchner. Todo esto es muy lamentable porque ellos se han apropiado de algunas casas diciendo que las habían hecho ellos y algunas otras no solo han echado a la gente que vivía ahí, que se le había otorgado la Tupac Amaru, era gente que había trabajado y había levantado su propia casa y su propio ladrillo, porque había también creado una fábrica de ladrillo donde le salía muchísimo más barato que comprárselos a otros, sino que estas casas también hay una gran parte como el complejo de piletas que ha hecho, creo que es uno de los más grandes de toda Argentina y está casi destruido y abandonado. Todo esto es un gran odio que pone en todo el trabajo que se ha hecho durante ese periodo del gobierno de Cristina, donde Milagro y la Tupac pudieron llevar adelante. Pero hay mucho miedo de que Milagro salga, porque obviamente es una oposición, digamos, para ellos muy fuerte porque Milagro tiene la verdad, la organización de la Tupac Amaru trabaja para el pueblo y eso es obviamente lo que ellos no quieren. No, y tampoco quieren a una mujer que como Milagro no tiene pelos en la lengua y sale a denunciar todos los chanchullos que hacen y todos los negociados, ¿no? Eso es una cosa que asusta. Escuchemos a Milagro Sala cómo le agradece a Yasky. ¿Qué te parece? Dale. Hola, buenas noches compañeros y compañeras. Quería agradecer al plenario de la CTA que se hizo en Avellaneda y también quería agradecer al compañero Hugo Yasky por tenernos presente a los presos políticos del país y de quien le habla, porque sé que cuando hablan de Milagro Sala hablan de todos los presos políticos del país. Y también quiero mandarle un fuerte abrazo y mi gran solidaridad para el compañero Ricardo Jaime. Tan solo lo que la estamos pasando mal, sabemos cuánto uno sufre cuando por ahí no puede estar con la familia, cuando la familia más lo necesita. Simplemente, basta de presos políticos en el país. Fuerza, compañeros. Basta de presos políticos en el país, ¿no, Marcela? Sí, por supuesto, libertad a Milagro Sala, totalmente. Te propongo que escuchemos una canción de acá de Brasil que hicimos en su momento en la traducción, pusimos los subtítulos, mejor dicho, al español, que se llama El trono de estudiar, que se hacía en defensa de la educación pública cuando comenzaba todo este proceso de destrucción del Estado después del derrocamiento de Dilma Rousseff. Esta canción es muy interesante, participan la mayoría de los artistas consagrados y progresistas acá de Brasil, comenzando, solo para comenzar, ¿no? Con Chico Buarque, ¿no? Y después continuamos. ¿Qué te parece? Hablando un poquito acá de Brasil. Dale. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono do estudar, ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando
numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. A vida a Deus, muitos anos de estrutura do humano à procura do que Deus não respondeu. Deu a história, a ciência, a arquitetura, deu a arte, deu a cura e a cultura pra quem leu. Depois de tudo até chegar nesse momento, me negar conhecimento é me negar o que é meu. Não vem agora fazer furo em meu futuro, me trancar num quarto escuro e fingir que me esqueceu. Vocês vão ter que acostumar porque ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E tem que honrar e se orgulhar do trono mesmo e perder o sono mesmo pra lutar pelo que é seu. Que nesse trono todo ser humano é rei, seja preto, branco, gay, rico, pobre, santo, ateu. Pra ter escolha tem que ter escola, ninguém quer esmola, isso ninguém pode negar. Nem a lei, nem estado, nem turista, nem palácio, nem artista, nem polícia militar. Vocês vão ter que me encolher, se entregar porque ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. Ninguém tira o trono de estudar. Ninguém é o dono do que a vida dá. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. E nem me colocando numa jaula, porque sala de aula essa jaula vai virar. Ninguém tira o trono de estudar. Estás escuchando Café Mercosur. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos, no lo olvidemos nunca más. Somos latinoamericanos. Escuchábamos o trono de estudar, ¿no? O sea, una metáfora diciendo que bueno, que nada más poderoso que el estudio, ¿no? Quien tiene estudio es rey, en realidad. Es una metáfora muy, muy interesante, que sigue teniendo vigencia a pesar de los 6 años que pasaron ya, ¿no? Desde que se hizo esta canción, Marcela. Muchísimo. Bueno, la canción, aparte de tener ritmo y que pegas la ritma, tiene cantantes muy conocidos como Marisa Monte, como... Hay muchísimos, Marcela. Hay muchísimos. Sí, lo que pasa es que yo no quiero nombrar porque si nombramos algunos... Sí, nos vamos a olvidar de algunos. Claro, sí, es verdad. Somos injustos. Y bueno, ya que estábamos hablando un poquito de estas cosas, vamos a ver qué pasa con Latinoamérica. Habíamos hablado ya con Gilberto Ríos de lo que pasa en Colombia, ahora con la victoria de Petro, lo que está, la transformación silenciosa en Honduras con Xiomara Castro. Pero bueno, estamos esperando ahora que venga la otra transformación que está faltando, ¿no? La transformación acá en Brasil. Y que a algunas personas los pone un poquito nerviosos. Fíjate vos, Marcela, te voy a mostrar una figura, el mapa que publica el hijo de Bolsonaro en las redes sociales para hacer campaña, ¿no? Hablando supuestamente de que una Sudamérica está rodeada por partidos comunistas. Para los que nos escuchan, están todos los países limítrofes con Brasil o cercanos a Brasil, como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y Venezuela con la hoz y el martillo del comunismo, ¿no? Sí, obviamente. O sea que obviamente, sí. Volviendo un poco a los estudiantes, ¿no? Esto es tan vigente, como recién decías, que incluso en Ucrania se han mandado a quemar libros en ruso, todo lo que sea traducido al ruso, y todo lo que esté en ruso o de autores rusos. Estamos como retrocediendo añares atrás en muchos países. Yo recuerdo en el periodo del golpe militar, donde lo primero que se atacaba era a los estudiantes, a la cultura, porque como decía Piero, ¿no? En su canción, cuando el pueblo sabe, no lo engaña el coronel o no lo engaña alguien de derecha, también hoy vigente en todo esto. Yo tengo presente los camiones con los libros de la editorial Eudeva, ¿te acordás que los quemaron?
Era una de las principales editoriales de América Latina, principalmente de libros de contenido de ciencias sociales, ¿no? Porque era una universidad, era de la Universidad de Buenos Aires. Y quemaron toneladas, porque eran 2 camiones llenos de los libros que sacaron de los depósitos de Eudeva. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre se ataca por el lado de la cultura, ¿no, Marcela? Sí, de ahí viene la famosa leyenda de cada uno haciendo un agujero en el jardín y excavando y enterrando libros, ¿no? Los que pudieron salvar. ¿Te enteraste que hubo una gran masacre en Guaporí, sí, municipio de Amambay, en el estado de Mato Grosso del Sur? Sí, yo he visto, no quiero publicarlas, Marcela, puedo buscar una imagen, pero no quiero publicarlas porque son imágenes muy duras, muy crudas. Sí. Sí, imágenes porque hay muertos relacionados con esto, un helicóptero que disparaba, fueron horas y horas y horas, hay un mensaje en portugués, por eso no lo vamos a poner, pero fue muy triste, muy triste, justamente en este contexto de lo que está ocurriendo con el asesinato de Bruno y de Don Phillips, ¿no? O sea, parece que responden con más violencia, parece que la respuesta que ellos tienen es esa nada más. Voy a poner una sola imagen, porque eran mujeres que estaban intentando recuperar tierras que les pertenecían de las comunidades y bueno, y hay 2 muertos, pero puede haber muchos más porque hay 15 heridos muy graves. Exactamente. Entonces son imágenes muy fuertes. Yo coloqué esa que es la menos, ¿no? Es la menos, pero son imágenes muy fuertes. Están los videos que han hecho con los celulares y después la policía cuando llegaba, en lugar de preguntar qué había pasado, quería que las personas que habían tomado las imágenes las borraran de los celulares. O sea, nuevamente, lo que yo creo que, esto corre por mi cuenta, pero yo creo que el deporte nacional en Brasil es esconder lo que pasa abajo de la alfombra. Por eso, justamente, ya que estábamos hablando de eso, Marcela, vamos a relacionarlo con otra noticia también que tiene que ver con lo que hizo la Policía Rodoviaria Caminera, mejor dicho, la Policía Caminera Federal, con relación a esa cámara de gas improvisada que hicieron, ¿te acordás, sí, Marcela? Sí, claro. Bueno, que lo mataron en el auto, obviamente. Exactamente. ¿Qué es lo que han hecho ahora? Han decretado el sigilo por 100 años, o sea que por 100 años nadie puede saber qué es lo que ocurrió. Vos fijate cómo las cosas ocurren y las autoridades lo único que pretenden es que no salgan a la luz, es que no se investigue. Esta noticia queríamos darla como una noticia muy triste, ¿no? Porque va en contra de lo que es un gobierno transparente, de lo que es un gobierno transparente de cualquier país, digamos, ¿no? Que nos merecemos eso, por lo menos, ¿no? Y ahora esto que estás contando vos, de esta masacre, también lo relacionábamos con lo de los indígenas, ¿no? Que bueno, que afortunadamente, bueno, no sé si afortunadamente, creo que por lo menos se levantan algunas voces aquí en este caso, y los funcionarios de la FUNAI están en estado de huelga, pidiendo que justamente por causa de lo que ocurrió con este asesinato del periodista inglés, Don Phillips, y de el indigenista Bruno Pereira, por causa de todo el acoso que vienen recibiendo desde el primer momento del gobierno de Jair Bolsonaro, remuevan por lo menos al que es el director de la Fundación Nacional del Indio, que es una persona que viene haciendo todas estas locuras, ¿no? Por lo menos esto, Marcela, me parece que es una cosa, por lo menos... Un pasito positivo, ¿no? Esperemos un pasito positivo. El problema es que yo creo que Jair Bolsonaro sabe que le queda poco tiempo por las encuestas del gobierno, pero estos últimos meses va a ser muy duro para la ciudadanía brasilera. Ellos están con mucho odio y atacando todo lo que pueden. Están masacrando al pueblo aborígena, al movimiento Sin Tierra, como nos contaba también el otro día el compañero que estuvo en nuestro programa en Batuque en la Cocina. Mucha gente en la calle también, un Estado ausente totalmente, pero represor. Bueno, nos solidarizamos con el pueblo brasilero, fuerza, aguante, pero a pensar muy bien en quién van a votar en octubre, porque si vuelven ellos,
que esto va a seguir y cada vez peor. Así es. Ya que estamos hablando de Brasil, vamos con una noticia buena de Brasil, que tiene que ver con el lanzamiento de la campaña del Partido de los Trabajadores que se dio el día 22 y que es muy interesante porque justamente lo que propone el Lula es lo mismo que reivindicó Cristina en su discurso del día 20. Es fortalecer las estructuras del Estado, el Estado como el mediador de los conflictos sociales y no más el mercado como el mediador. Eso me parece que es muy, pero muy interesante, rever esta persecución contra los movimientos LGTBIQ y más, y contra los movimientos de reivindicaciones afrodescendientes, contra los movimientos indígenas. Me pareció un mensaje muy, pero muy interesante, muy potente, y es lo que estamos esperando. Esperamos que en ese mapita que hizo el hijo de Bolsonaro, que también Brasil le ponga la hoz y el martillo, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Ojalá. Me parece muy interesante y a ver si podemos de alguna manera cambiar un poco, por lo menos no sé si va a ser lo que todo el mundo quiere, pero que no sea lo que todo el mundo no quiere. Eso me parece porque estamos en una situación muy, pero muy agobiante en Brasil y en Latinoamérica. Muy violenta. Y después, como para ir terminando, quería agradecerle a Anaí, que desde Nueva York nos ha mandado un video de una denuncia de Petro acerca de una empresa de fertilizantes muy necesaria ahora, una empresa binacional de fertilizantes colombo-venezolana, que durante el gobierno de Duque se la entregaron los amigos de Guaidó, y los amigos de Guaidó la destruyeron. Escuchémoslo ahora a Petro haciendo esta denuncia, ¿no? Mira. Le regaló la empresa monómeros colombo-venezolanos que producían los insumos para el agro colombiano en Barranquilla a los amigos de Guaidó. Y los amigos de Guaidó se robaron la empresa y la quebraron, y no se producen insumos en Colombia y toca importarlos, y en lugar de donde tocaba importarlos entró en guerra y el peso colombiano dejó de ser 2.000 por dólar y pasó a ser 4.000 por dólar, y entonces los insumos triplicaron el precio. Cuando una señora vaya al mercado y encuentre que no le alcanza la plata para la comida de sus hijos, sépalo, es porque Duque le regaló a los amigos de Guaidó, ¿no? Una denuncia muy seria y que ya se está tratando a nivel, digamos, de gobierno, según lo que dijo Diosdado Cabello en un Twitter, en Venezuela, con el equipo de Petro, ¿no? Para ver cómo se resuelve eso, porque justamente el país de donde se importan los fertilizantes nitrogenados, claro, es Rusia. Y Rusia en este momento sí los tiene, digamos, pero hay grandes problemas por causa de lo que... No puede exportar, no puede salir y hay bloqueos, digamos. Sí, la empresa se llama Monómetros. Y como bien dijo, estaba en Barranquilla. Pero bueno, son todas cuestiones que van a tener que resolverse y van a tener que articularse a un nivel latinoamericano, y para eso necesitamos diálogo, y era muy difícil tener diálogos cuando presidentes como Iván Duque entregaba cosas a presidentes de figurilla, amigos de presidente de fachada, de fantasma como Guaidó, ¿no, Marcela? Sí, obviamente, pero bueno, Guaidó está esperando que Petro lo llame para, esa era la sátira del día, para a ver si pueden hacer negocios. No, es un chiste. Así es. Bueno, y nos han quedado algunos temas acá para ver, como por ejemplo la prisión del ex ministro de Educación acá de Brasil también, porque por este sistema de coimas, ¿no? O sea, le entregaban dinero del Ministerio de Educación a través de pastores a las escuelas que estaban relacionadas con iglesias neopentecostales, ¿no? O sea, nada más ni nada menos que una especie de favoritismo, de nepotismo pseudo religioso, amigo de los amigos, ¿no? O sea, una política de amigos de los amigos. Pero bueno, nos va a quedar para el próximo programa. Marcela, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu presencia aquí. Ha sido un gusto tenerte en Café Mercosur. Nos sentimos engalanados con tu presencia. El gusto es mío y bueno, nos estamos viendo.
Bueno, nos vemos el próximo sábado y recordamos que también este programa se escucha por la radio, la FM Impacto de Villa Gobernador Galvez, y nos vamos recordando también que no se olviden de Assange. No se olviden de Assange. Chao, Marcela, hasta la próxima. Chao, gracias, Marcela.